para tratar temas, creo, modestamente, que es importante. Así que volvemos con nuestro tema, Emily. Disculpa, nos estabas contando un poco los resultados, ¿no?, del informe. Bueno, vimos de los 28 empresas, 20 ahora compañías hacen referencia al consentimiento o licencia social o la necesidad de conseguir el apoyo de la comunidad. ¿No? Eso es una gran cantidad en la mayoría de las empresas. Desde ahí hay 5 que hacen una referencia explícita al consentimiento previo, libre e informado, lo cual nos parece interesante y eso ha crecido en los últimos 3 años. Cuando hicimos la primera versión del informe eran solamente 2. Entonces nosotros estamos viendo que ahora las empresas están dándose cuenta que es en su propio interés hacer un buen desarrollo con las comunidades, que ellos participan en la planificación de los proyectos. Es importante, Emily, porque realmente, a ver, uno a veces, mucha gente piensa, ¿no? Instituciones como Oxfam u otras instituciones se oponen a la actividad extractiva. Y no es una oposición, sino es llevar las cosas por un camino de armonía, digamos, ¿no? Que permita a la comunidad también desarrollo. Claro, exacto. Eso es la posición nuestra, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando, apoyando comunidades que están alrededor de proyectos de minería y muchos de ellos apoyan, otros que no, y realmente nosotros apoyamos la decisión propia de la comunidad, participar, tomar decisiones sobre cómo avanza el proyecto. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, de estas empresas, la primera pregunta, ¿qué son grandes empresas? Cuéntanos cuáles son. Sí, hemos escogido las empresas en base a uno de los criterios ha sido su capitalización del mercado, ¿no? Son muy grandes y pueden ver que los 5 que tienen compromisos explícitos son globales, ¿no? Newmont, Rio Tinto y Xstrata, 3 de los 5 que tienen presencia acá en Perú. Acá, efectivamente, que están acá. Ahora, me decías que igual solo 5 son las que tienen ya el concepto en sí bien interiorizado, o un poquito más interiorizado que el año pasado, ¿no es cierto? Sí, son estos 5 más, hay 8 compañías más que reconocen el tema del consentimiento, pero de manera indirecta o calificada. Por ejemplo, dicen que ellos apoyan la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, lo cual implica el consentimiento también, pero no lo dicen tan explícitamente. ¿Qué dificultad encuentran las empresas en decir, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo que voy a entrar a un territorio, sacar el recurso natural, entiendo que tengo que tener una buena comunicación con la comunidad, estos parámetros, en fin? ¿Qué es lo que les dificulta? Porque aquí, por ejemplo, los conflictos sociales nos dejan claro que acá no sucede mucho eso. Claro, yo creo que, bueno, por ser empresas grandes, a veces les cuesta evaluar en todos los países donde ellos trabajan, cómo consentir, cómo llegar al acuerdo entre la empresa de cómo debe ser su posición. Pero lo que estamos viendo es que es más y más ellos están dando cuenta. Incluso la asociación del ICMM, la Asociación para la Industria Minera, está ahora también conversando sobre cuál va a ser su postura hacia el tema del consentimiento, y eso debe salir en el mes que viene. Te quería preguntar eso, había descubierto la ICMM, sí. ICMM, ¿qué institución es esa? Es la Asociación de la Industria de Minera. ¿Mundial? Mundial, sí. Y tiene presencia también acá en Perú, pero es una asociación de toda la industria minera en esta gran asociación ya está también incorporando estos temas. Y ellos están conversándolo, lo que realmente me parece un avance importante, y creo que eso también está causando que las empresas más están pensando el tema, es que la Corporación Financiera Internacional, eso está conocido como IFC por su sigla en inglés, es el brazo del Banco Mundial que implementa proyectos del sector privado. Y el año pasado, justamente, ellos han adoptado una política del consentimiento previo, libre, informado, en ciertos casos, para proyectos que tienen impacto sobre pueblos indígenas. Entonces, yo creo que eso ha causado que muchas empresas ahora, que quieren ser con las mejores prácticas y estándares, reconocen que ellos también tienen que incorporar. Y efectivamente, nosotros hemos visto eso, leyendo toda la política de las compañías, que muchos hicieron referencia a esa nueva política de la IFC. Ahora, en el caso de las comunidades, ¿qué es lo que han encontrado? Porque ustedes, digamos, investigan las empresas y digamos, miden el grado de interés, de implementación, que es muy positivo, pero al frente no todo es fácil. En la comunidad es complicado, ¿no? Sí, y eso es un punto muy importante, ¿no? Este informe está viendo solamente las posiciones públicas como una primera entrada. También el informe incluye unos links de página web que muestran unas cosas que están saliendo en la prensa, ¿no? Que son críticas, porque obviamente el reto de la implementación es grande. Y incluso acá en Perú, nosotros
viendo desde el lado mundial, vemos la consulta previa a la ley y el reglamento muy importante, un avance importante para la región y el mundo, pero también estamos un poco preocupados que hemos escuchado este fin de semana que hay 14 concesiones mineras que el gobierno está pensando en promover sin hacer la consulta previa. Entonces, el país, aunque tiene todo muy bonito en términos de reglamentación, en términos globales, no hay unos avances importantes, todavía hay este reto de la implementación y ojalá que salga adelante porque todos estamos viendo. Sí, es complicado. Ahora, estaba viendo aquí que también han visto actividad extractiva, por ejemplo, en África. ¿Qué es lo que han encontrado con las empresas de allí? ¿También están incorporando este concepto más que en esta parte del mundo, por ejemplo? No diría necesariamente más, pero que sí se están viéndolo, ¿no? Hay unas empresas como Anglo American y otros que tienen presencia acá, pero también allá. Y sus corporativos, los que hemos revisado, son globales, ¿no? Entonces, los países donde van, eso, por ejemplo, es una razón que demora también, porque tienen que asegurar que pueden hacerlo en todos los países, pero muchos de ellos sí lo van a tener que implementar en África también. Ahora, Emily, una pregunta que había apuntado aquí que quería comentar contigo era el papel que asume cada uno de los protagonistas cuando viene una empresa extractiva, el Estado, la empresa y la comunidad. ¿Esos roles están bien definidos o muchas veces la empresa asume, por ejemplo, lo que tiene que asumir el Estado? No sé. Sí, no, es una muy buena pregunta. En la realidad hay muchos retos, pero en el caso peruano me parece muy interesante porque en términos de la consulta previa debe ser el Estado que asume este rol. Es el Estado que tiene la obligación a proteger los derechos humanos. Entonces, es el Estado que debe hacer la consulta y me parece muy interesante que en Perú lo están haciendo antes de la licitación de los contratos de concesiones en el tema petrolera. Pero también las empresas tienen la obligación a asegurar que no están yendo contra los derechos humanos en sus proyectos, ¿no? A respetar a los derechos humanos. Entonces, yo creo que tienen que los dos trabajar juntos, pero que debe ser el gobierno que toma el primer paso, ¿no? Ahora, este concepto de consulta libre, previa, informada, ¿tiene algún mecanismo para cuando no se logran poner de acuerdo? O sea, ¿hay algo dicho al respecto? Porque en algunos casos se llega a un límite. Sí. ¿Qué se hace ahí? Bueno, hay diferentes casos, eso se maneja en diferentes países de diferentes maneras, ¿no? Pero en el territorio norte de Australia, lo que mencioné, ellos, si es que no logran el acuerdo y al final tienen un proceso de mediación, y al final, si no pueden convencer a los pueblos aborígenes a hacer el proyecto, que simplemente no lo hacen. Toman la decisión a través de un consejo de tierras. Y eso yo creo que realmente al final de cuentas eso es como debe ser, ¿no? Porque si no están de acuerdo la comunidad es que no debe seguir adelante, pero sí que debe ser un proceso muy participativo, de diálogo y que al final intenten hacer acuerdos, ¿no? Eso es el óptimo si se puede, pero si al final toman la decisión que no, que... Ahora, en esta investigación, en esta exposición que ustedes han hecho de casos, ¿han encontrado cuál es la reacción de una empresa cuando la comunidad le dice no? Nosotros no tenemos previsto, muchos ejemplos de casos donde han dicho no, porque desde el momento que empezaron estas nuevas políticas, porque son tan nuevas. Pero sí hay un caso conocido en Australia que salió recién de una comunidad aborigen que decidió que no, y al final, y era una mina de uranio, ¿no? Abajo de la tierra de mucho valor que habían encontrado. Y lo que decidieron hacer al final es juntar esta área con un parque nacional. Y eso es una experiencia interesante que ellos han tenido. Pero cuando yo también preguntaba a ellos, porque esta ley en Australia empezó en 1976, y había preguntado también a mis colegas en Oxfam, Australia, y ¿cuántas veces tú ven que esto pasa? Y pocas veces, ¿no? Eso es un poco la experiencia, que muchas veces siguen adelante. Incluso creo que vale la pena mencionar que la minería en tierras aborígenes contribuye más que $1.000 millones a la economía del territorio norte de Australia, claro, ¿no? Al año. Eso es al año, ¿no? Entonces, todavía no necesariamente implica el tener el derecho al consentimiento que no van a seguir adelante proyectos. Ahora, en el caso de Perú, ustedes han visto el proyecto Conga, aquí en el documento. ¿Qué es lo que han encontrado? Bueno, en Conga, lo que hemos visto es, como mencionó el señor en su entrevista anterior, ¿no? Que fue un ejemplo de que la empresa estaba perdiendo alrededor de los $2 millones, ¿no? En los primeros días del conflicto. Y bueno, no es una sorpresa que Newmont aparece como una de las compañías que tiene un compromiso al consentimiento, creo, porque ellos ven la importancia económica
de tener el consentimiento y la licencia social Pero, por ejemplo, en este caso, Newmont está entre las empresas que sí se está interesada en comprometerse en esta consulta. Sí. Pero sí. ¿desde cuándo? Porque Newmont, por ejemplo, ahora tiene problemas. Newmont tuvo problemas antes, como si no hubiera entendido el concepto. Sí, es relativamente nuevo. Y hicieron todo un proceso también de evaluación de sus programas. No era solamente en temas de consentimiento, eso fue uno. Hicieron otra evaluación interna y que eso salió como uno de los pasos importantes que tenían que tomar en base de los problemas que estaban viviendo las empresas. Ahora, el tema económico, me imagino yo, es, digamos, un aliciente importante para que las empresas se hayan comprometido o comprometido es la palabra, a aplicar más estos conceptos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, por un lado que sí, la mayoría de las empresas, casi todos, ya se comprometen a respetar los derechos humanos. Y ahora están reconociendo a través también de las decisiones del Corte Interamericano de Derechos Humanos que el consentimiento es algo que tiene que respetar, ¿no? Tienen, por un lado, que sí reconocen más los derechos humanos en general y también para los pueblos indígenas, lo cual implica el consentimiento. Y por el otro lado es lo que mencionas, no es todo el argumento económico, porque ellos ven que si no lo resuelven ahora, lo van a tener que resolver después y va a costar más. Bien, bueno, esto es una tendencia en todo caso. La buena noticia es que es una tendencia y que, bueno, en cada país, me imagino, se resuelve diferente. Emily, muchas gracias por haber venido a explicarnos. El documento es público, ¿no? Sí, es público y se puede encontrar en la página web de Oxfam. En la página web. Muchas gracias. Entonces, 1:11 de la tarde, más de 130 internos protagonistas.